versículos del 1 al 12. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. ¿No pedir a alguien que nos dice por favor la lectura fuerte y clara? Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. ¿Tres? Capítulo 3, versículos del 1 al 12. Me está comenzando a escuchar. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿podría acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanas, ¿hay una oración, por favor? Señor y Padre Celestial, necesitamos Señor por este momento, yo te ruego que nos seas otra vez. Amén, hermano. Pues me da gusto, hermanos, otra vez estar aquí enfrente. Me da gusto que Dios pues, me dé otra vez la bendición y me dé el privilegio de nuevamente pues pasar a exponer su palabra. En este momento o en este día pues con motivo del día del joven. Aunque pues como ya hemos aprendido, no necesariamente quiere decir que el mensaje sea exclusivo para el joven. Es para todos, claro que va enfocado un poco más también a los jóvenes, pero sin dejar a un lado la responsabilidad de la misma iglesia y el que a la iglesia pues también se le está hablando. Entonces, es una manera de alabar al Señor muy grande. Sabemos que hay muchas maneras en las que se puede alabar a Dios. Hoy pues lo decidimos hacer dando su día en su casa, celebrando en su día tanto que nos prestó vida como pues también a los jóvenes. Sabemos pues que, como comentamos la otra ocasión, no se ha tenido muy buena referencia, no se ha tenido muy buena experiencia con los jóvenes. Yo desde que empecé a venir pues he visto pues, sí, muchos jóvenes que han pasado y pues sí se han dado muchos problemas con los jóvenes también se ha batallado de una manera pues a veces un poco pesada, pero pues eso no quita el hecho de decir pues que no son congregación, que no tengan que aprender, que tengan que madurar. Tienen que hacerlo, tienen que madurar, tienen que saber cómo saberse manejar como cristianos, no todo el tiempo van a ser jóvenes, ya que la Biblia, pues aunque son jóvenes, no los excluye de las responsabilidades y los excluye tampoco de sus derechos. Entonces, ha sido difícil, hermanos, trabajar con jóvenes también. Y se tiene un concepto, pues desafortunadamente, un poco mal con respecto a los jóvenes, se les tacha de pues irresponsables, de
perezosos, de que no les gusta trabajar, de que quieren hacer su voluntad, de malos hijos, malos cristianos. Pero la realidad es que muchas veces también uno mismo los excusa de decir, pues es que son jóvenes. O las mismas mamás, pues es que es mi hijo, pero no es tan malo. Es un error muy grande. Que padre o madre quieran excusar a sus hijos diciendo, pues que sí son malos, pero no son tan malos. El joven debe de saber cómo hablar. El joven debe de saber cómo expresarse, ya que, pues sí, desafortunadamente en nuestro tiempo se ve mal, se oye mal el joven que no habla como el mundo. Se ve mal el joven que habla correctamente, el joven que no dice groserías, que no blasfema con su boca. Se ve mal todo eso, lo tachan, pues, de santurrón, lo menosprecian, lo discriminan. Pero la realidad, hermanos, es que desafortunadamente en las iglesias sí los hay. Con esto quiero decir que también en la vida los hay. ¿Cuántos jóvenes no saben hablar bien? ¿Cuántos jóvenes pues usan su lengua para mal? ¿Cuántos jóvenes sus palabras no son buenas? Esta predicación, hermano, yo la tenía ya hace tiempo ya preparada. Y hicimos unos arreglos el martes, porque pues como era dirigida ayer, para los jóvenes, pues sí, se les hizo unas pequeñas modificaciones, pero no dejando atrás la enseñanza principal, que era el cómo hablar, qué hablan los jóvenes. Tiene por título Lengua Maldita. Me llamó mucho la atención, pues, Santiago, la lengua, todo lo que dice, que nos habla, qué es la lengua, para qué se utiliza, cómo nos habla y nos dice que toda bestia, pues, se puede domar, que toda bestia ha sido domada por el hombre, que los grandes barcos, grandes aviones son pues, inmensos, pero que son dirigidos por un pequeño timón o por un pequeño volante manejado. Y que de esta manera el hombre también, en este caso pongámosle el joven, también pues tenemos jóvenes muy grandotes, de edad y de estatura. Estos jóvenes tienen también nos dice un pequeño miembro que los controla, su lengua. Entonces, ¿cuándo se empieza a utilizar la lengua para mal? Cuando tu lengua se vuelve una lengua maldita. Cuando la lengua que tú tienes, joven, la utilizas para mal. Cuando, joven, tu lengua la utilizas para dañar. No para glorificar a Dios, no para alabarlo, sino para maldecir. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. Decir cosas que no son, mentir, blasfemar. Todo esto es maldecir. Entonces, ¿cuándo comienzo yo a hablar mal? Sería la pregunta del joven. ¿Cuándo? Aquí ya se ha hecho este ejercicio y pues ya bueno, volverlo a hacer a ver. ¿Cuántos nuevamente responden a esto? ¿Cuántos de los miembros de la iglesia han hablado mal de ustedes? ¿A cuántos de ustedes pues han dicho ustedes cosas que no son? ¿Cuántos de ustedes han sido objeto de mentiras? ¿Cuántos de ustedes han sido calumniados? ¿Han sido injuriados? ¿Cuántos han hablado mal de ustedes? Yo imagino que muchos. La cuestión es que duele. La cuestión es que nos sentimos mal. Sentimos que el mundo nos viene encima. Nos decepcionamos. Nos sentimos traicionados. Es feo, hermanos, cuando pasa eso. A veces uno puede decir, pues a mí han hablado muchas veces de mí. Pues sí,
Pero la verdad es que duele más y sentimos que duele más cuando es una persona cercana. Yo me puse a leer Santiago y en el versículo número 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, y alguno no ofende en palabras, este es el varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hermanos, no siento feo, pero lo que aquí nos dice es que también nosotros lo hemos hecho. ¿Y por qué? Cuando hablan mal de nosotros, sí nos sentimos mal. Pero ¿por qué cuando nosotros lo hacemos, no nos sentimos mal? ¿Por qué cuando nosotros lo hacemos, lo gozamos? Lo disfrutamos. Se disfruta. Y en el joven, pues también es muy dado eso. Preguntaba, ¿por qué se llega a utilizar la lengua para mal? ¿Y en qué momento? Pues yo las cosas que pude ver es que cuando se comienza a utilizar más la lengua es cuando al joven se le reprende, cuando al joven se le llama la atención, cuando al joven se le disciplina, cuando no se le solapa su responsabilidad, cuando se le pone las, por así decirlo, las cartas en la mesa de lo que se está actuando y así nomás. Es cuando el joven se comienza a hablar mal. Es cuando el joven ya comienza a hacer cosas, a hablar cosas que no deben. Como punto número 1, ¿qué es lo que comienza a hacer? Comienza a difamar. Qué feo es cuando porque te llama la atención. Qué feo es cuando porque te reprenden. Cuando porque te están llamando la atención por tu mal, comienzas a difamar a los demás. ¿Qué es difamar? Es lo mismo, hablar mal, mentir sobre la persona. Y esto, hermanos, pues desafortunadamente, en la vida verdadera se ve mucho, se da muy a menudo. Por eso les decía, ¿cuántos jóvenes están utilizando su lengua para mal? ¿Cuántos jóvenes su lengua ya es maldita? Porque hablan mentiras, porque difaman, porque mienten. Pero ahora, lo hacen contra esa persona que les llama la atención. Lo hacen contra aquella persona que les reprende. Lo hacen contra aquella persona que les está haciendo ver mal. Ahí es cuando comienzan a hablar más. ¿Cuándo lo comienzan a hacer? Pues lo comienzan a hacer en sus estudios, queriéndose poner ellos un ejemplo y decir, es que yo sí soy bueno, él no. Es que aquí la palabra de Dios me dice que yo soy bueno y él no. En sus devocionales, en sus estudios, comienzan a hablar mal, comienzan a difamar. Es que ese maestro es malo, es que la Biblia dice que vendrán falsos maestros. Yo creo que ese hermano es un falso maestro, porque él no tiene por qué decirme nada. ¿Quién es él para llamarme la atención? Él es más malo que yo. A ver, él no lee, él no estudia, llega tarde, no se viste bien, él es malo. ¿Y qué es lo que comienza a hacer? Comienza a hacer con los demás. ¿Verdad que aquel hermano es malo? ¿Verdad que aquel hermano no es bueno? Comienza a difamarlo en el directo. Comienza a difamarlo con sus seres cercanos. ¿Y saben qué es la triste realidad? Que lo creen. Oye, de veras, es cierto, es malo. ¿Cómo tú lo supiste? Es que en mi estudio Dios me dijo que yo era malo y yo no. Aunque yo me porto mal, yo estoy en un proceso de santificación. Yo me estoy preparando, él ya tiene años. Él debe de ponerme el ejemplo. Comienza a difamar. ¿Ves tantos años que tiene él? No puede hacer esto.
Ve cuántos años tiene él y sigue con esa falla. Yo soy joven, ¿verdad que es más malo que yo? Se difama. Se comienza a difamar también entre la familia, entre los seres más cercanos y más queridos de su familia. Se comienza a hablar de esa persona en la casa de uno mismo. Comienza el joven a utilizar su lengua maldita difamando en su casa. Feo, ¿no? También, que en lugar de, como dice la Biblia, oye, ¿no? ¿Y por qué digo yo que me llama mucho la atención en dos? Porque desafortunadamente, como les decía, nosotros también lo hacemos. Entonces, ¿por qué nos duele cuando somos difamados? ¿Por qué duele cuando se difaman? Una difamación es una mentira. El joven está utilizando su lengua mal. Está difamando de una manera mala. Está difamando de una manera incorrecta. Está creando una fama mala. Porque sabemos también que hay fama buena. Pero aquí estamos hablando de la difamación, de lo malo que se habla. Comienza el joven a estudiar y no, es que Dios aquí me dice que yo soy bueno. No, mira que estoy leyendo que aquí dice, Señor, gracias porque no me hiciste como aquel fariseo. Entonces yo soy el bueno y otro hermano es el fariseo. Es que la Biblia me dice que yo soy bueno. La Biblia me está diciendo que en verdad Él es el malo. Él no tenía por qué llamarme la atención a mí. Él no tenía por qué haberme dicho nada. Porque Él es más malo que yo. Y como les digo, se ponen a estudiar con una aparente religiosidad mala. Porque ¿qué es lo que se busca en ese momento? Justificarse a sí mismo. Se busca el ver cómo la Biblia me dice que en verdad yo estoy bien. ¿Y qué hace? Ah, que ya me dio un estudio y ya vi que yo soy el que está bien, que eres el que está mal. ¿Verdad, pastor, que él es el malo y yo no? ¿Verdad, hermana, que él es el malo y yo no? Miren, iglesia, él es malo. El estudio me dijo que yo era bueno. El estudio me dijo que en verdad yo era el que estaba bien y no él. ¿Cuándo se comienza también y el nombre de difamar? En la oración. Se viene a orar al templo, Señor, te doy gracias porque yo soy bueno, Señor, gracias porque no me has dejado caer hasta abajo como aquel hermano. Pues exactamente lo que acaban de leer en el estudio supuestamente, se decía, Señor, gracias porque no soy como aquel. Señor, gracias porque tú me has dado sabiduría. Señor, gracias porque tú me has dado inteligencia. Pero verdaderamente será la inteligencia de Dios. Verdaderamente una persona inteligente o un joven inteligente difama a su iglesia. ¿No será acaso, como nos dice también en unas cartas, no será una inteligencia satánica? ¿Por qué satánica? Es muy atrayente. Porque lo hablan y les creen. En verdad creen que de veras el joven o el hermano es el que está bien. Entonces, vienen a la iglesia, Señor, gracias porque tú eres bueno conmigo, porque no me dejas ser como aquel. Gracias, Señor, porque ya soy consagrado. Gracias, Señor, porque ya soy maduro. Gracias, Señor, porque tú me das fortaleza. Gracias, Señor, porque yo soy bueno, que eres malo. Señor, no me permita ser como aquel hermano. Señor, no me deje de ser como aquella hermana. ¿Será eso realmente inteligencia de Dios? Yo más bien veo que es una lengua maldita, maldiciendo la obra de Dios, difamando. Y el último, ¿qué es lo que pasa?
Porque aquel hermano, aquella hermana, aquel maestro, incluso se está difamando al pastor. ¿Cuántas veces no se ha difamado al pastor? ¿Cuántas veces no se ha difamado a algún maestro? ¿Cuántas veces no se ha difamado la misma iglesia? ¿Se cree realmente que aquel hermano que está mal es el que está bien? ¿Se cree realmente que ese hermano que está utilizando una lengua para mal es el que está correcto? ¿Se cree que realmente en su estudio, de una manera maliciosa? Porque sí, realmente hay que tener mucha sabiduría para entender la palabra de Dios. Hay que tener mucha inteligencia para saber interpretar la Biblia. No es simplemente agarrar la Biblia y, ay, aquí me dice que yo soy bueno, ay, soy bueno. No, hermano, la Biblia también no es cualquier libro que tú puedes utilizar como tú quieras. La Biblia es un libro que si no tienes sabiduría, no la entiendes. O que si tú la tomas de una manera maliciosa, pues claro que vas a tener lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque es lo que tú quieres justificarte y no lo que realmente Dios te está diciendo. Es ahí cuando tu lengua se vuelve maldita, porque según tú, lo que Dios te dijo en la Biblia, pero al utilizar la Biblia de forma maliciosa, es tu verdad. Y si llega otro hermano y te dice, no, es que mira, me entendiste mal. No, es que mira, así no es. ¿Qué es lo que hace, como te digo? Te difama. No, así yo ya estudié, ya me dijo la Biblia que yo estoy bien. No, así yo ya oré, ya Dios me dijo que yo estoy bien. Pero no. Tu lengua maldita te hace hablar cosas que no son. ¿Por qué? Porque hablas lo que quieres, dices lo que quieres, para tu propio beneficio. Es malo, hermanos, cuando se difama a otra persona, llámese pastor, llámese maestro, llámese autoridad de la iglesia, porque te llaman la atención. Es malo que tú lo hagas porque lo estás haciendo quedar mal. Como te digo, y desafortunadamente se descrea esa persona. Al tener una lengua maldita, es una lengua conducida por Satanás. ¿Cómo es Satanás? Creyente. Sabemos que una de las cosas en las cuales, en la inocencia por las cuales cayó la mujer y el hombre, pues por la práctica, por la lengua, por lo que hablaron, por lo que se habló. Eso es lo que pasa aquí, hermanos, la lengua se utiliza para mal. Se utiliza para difamar. Ahí la serpiente no estaba difamando a Dios, no lo estaba haciendo. Utilizó, como ya hemos aprendido, ¿verdad? Utilizó mentira y utilizó también una manera kinky, que es retorcido. Utilizó la Biblia, pero retorcida. ¿Qué es lo que se hace también aquí cuando se utiliza la lengua maldita así? La serpiente difamó a Dios. Aquí, ¿cuántos jóvenes utilizan su lengua maldita también para difamar? ¿Cómo también se utiliza tu lengua maldita? Cuando tú menosprecias. ¿Cuántas veces, hermanos, aquellos que no tenemos trabajo, no por el hecho de que te hablamos, porque tú le llamaste la atención a alguien, se menosprecia tu trabajo después? Para lo que hacen. ¿Y a poco por eso? Que al cabo hay otros que tienen trabajos más grandes. Comienzan a difamar su trabajo. Comienzan a menospreciarlo. Comienzan a decir que tu trabajo no tiene importancia, que tu trabajo no sirve. Comienzan a decir que tu trabajo es pequeño. Dice el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros
y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí en la rueda de la creación fue la frase que yo tomé, porque dice el andar, el camino de la vida, por así decirlo. Entonces tú en tu vida como cristiano tienes trabajo. Tú en tu vida como cristiano trabajas. Pero ¿qué pasa cuando este joven en su lengua maldita menosprecia? ¿Qué pasa cuando comienzan a decir que su trabajo es insignificante? ¿Qué pasa cuando con esa lengua maldita te hacen menos lo que tú haces? Ay, lo más vale. O es que nada más acomoda las mesas. O es que nada más se pone a... Pues cualquier cosita, ¿vale? ¿A mí qué me tiene que decir él? Yo tengo otro trabajo más grande, el mío sí es bueno. El mío sí glorifica a Dios. Mi trabajo sí es de Dios. El de él, pues no más vale. ¿Verdad, hermano, que mi trabajo sí es bueno y el de él no? ¿Verdad, mamá, que mi trabajo es grande y el de él no? ¿Verdad, hermana, que mi trabajo es mejor que tú? ¿Cuál trabajo será mejor? ¿O cuál trabajo el Señor engrandecerá más? ¿Será el que hace más? ¿O el que hace un trabajo pequeño pero con amor? Lo malo, hermano, que utiliza una lengua maldita para menospreciar todo el trabajo. Al menospreciarlo, ¿qué se comienza a hacer? Se tacha de malo. Es que tu trabajo Dios no te lo puso. A mí sí. Es que tu trabajo tú lo hiciste porque tú quisiste. Entonces Dios no te lo va a aprobar. Es que aunque tú hagas esto, hagas lo otro, Dios no te lo va a aceptar. El mío sí, pero el tuyo no. Es que tu trabajo es malo. El mío sí es bueno. Es que como tú barres, y yo me pongo a cantar, pues a Dios le agrada que cante y más porque yo canto alabanzas, por eso es más grato a Dios. Trabajo grande o pequeño, no es con amor, no sirve. Trabajo grande o pequeño, si no está hecho con amor, no sirve. Pero tú con tu lengua maldita, todo lo demás, todo trabajo. Todo trabajo que no hagas tú y que no te agrada, es malo. Todo trabajo en el que no estás incluido, malo. Todo trabajo que a ti no te agrada, pasa de malo. Tú en la rueda, con el caminar, con el andar de tu vida, tienes un trabajo. No permitas ni lo creas cuando te digan que es malo. La lengua maldita de muchos te van a decir que no sirve. La lengua maldita de tus seres queridos te va a decir no es de Dios. La lengua maldita aún de tus seres más cercanos te lo tacharán de malo. ¿Por qué? Porque no les agrada a ellos, no se hace. Porque como te decía, o porque le llamaste la atención. Porque es malo simplemente. ¿Cuántas personas ya hemos visto por medio de la Biblia? Y es bíblico que van a estar en la iglesia simplemente para servir. Nos dice la palabra de Dios, teigusitania, nos dice que son los que son buenos, los que son malos. Da muchos objetivos para esas personas, entonces las hay. La cuestión es, no se crean, porque ellos van a utilizar su lengua maldita para decir que todo lo que tú haces es malo. Ellos van a utilizar su lengua maldita para decir tu trabajo no sirve, tu trabajo no es de Dios. Tu trabajo en realidad a Dios no le interesa. Pero ¿cuál es la verdad? Pues que esas personas solamente están para eso.
para utilizar tu lengua para más, para hacer caer tu trabajo, para hacerte sentir mal, para hacer que realmente tú sientas que tu trabajo no es bueno, que es pequeño, para hacer que realmente tú creas que el trabajo que tú estás haciendo no viene de Dios, para hacerte caer, para hacerte saciar. ¿Para qué? Para que al final lo dejes y no hagas nada. ¿Qué más cuando uno cree realmente eso de sus personas? ¿Qué más cuando uno presta atención y no solamente eso, sino que cree que realmente el trabajo no es bueno? ¿Cuántas veces tú te has dicho, de veras, pues es que mi trabajo es pequeño? Es que realmente yo solamente pues, tal vez barro. Es que yo lo único que hago pues es limpiar mesa. De veras mi trabajo es pequeño, eso es lo que hago. ¿Crees tú que de veras el menosprecio que la otra persona te hizo es verdad? Y después dices, ¿de veras será bueno lo que estoy haciendo? Creyendo a esa lengua maldita que te dijo que tu trabajo era malo. No creas, hermano, pídele a Dios, tú sabes. Uno realmente sabe cuando Dios te está dando trabajo, que te lo demeritan. Te dicen, no sirve, no es bueno, no es de Dios. Te dicen, es que yo tengo un trabajo mayor. Te dicen, es que yo lo que hago es más grande que el Señor. No creas. ¿Por qué? Porque le están utilizando tu lengua de una forma maldita. Para maldecir que tu trabajo es malo. ¿En qué otra forma lo hacen, hermanos? Vamos a ver en el versículo número 9. Dice, con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Otra cosa, hermanos, que uno también tiene que ponerse a ver, y esto me llamó mucho también la atención, es si me pregunté, ¿realmente estos hermanos que utilizan su lengua para mal, no se podrán detener un momento, o no se podrán a pensar en realidad a quién están atacando? ¿No se pondrán a ver, a pensar hacia quién están difamando? ¿Hacia quién están demeritando su trabajo? Pues yo digo que no, porque si supieran en realidad a quién es a quien están atacando, no quisieran. Ya que según este versículo nos dice que nosotros somos imagen de Dios. Dice que nosotros somos hechos a su imagen, a su semejanza. Entonces, la pregunta hoy sería, ¿sabrán realmente que es a Dios que están atacando? ¿Sabrán realmente que es a la obra perfecta de Dios que me están atacando? ¿Sabrán que están atacando los hijos de Dios? Pues yo a veces creo que no, porque pues lo hacen de una manera muy liberal, lo hacen de una manera muy, pues, como que no les causa pena difamar ni hablar mal. Comienzan a utilizar su lengua para mal contra los hijos de Dios. ¿Qué conlleva, hermanos, el atacar a un hijo de Dios? ¿Qué es lo que un hijo de Dios tiene como propósito? Realmente, hermanos, de lengua maldita, ¿se han puesto a pensar contra quién están peleando y a quién están atacando? ¿Realmente se han puesto a pensar que están atacando a los hijos de Dios?
¿Se han puesto a pensar en esta frase que viene en hebreo que dice mi es la venganza? Tal vez sí, tu lengua maldita ya destruyó tu trabajo, tal vez tu lengua maldita ya hizo pegar a muchos, ya difamó a bastantes, ya hizo que muchos perdieran su credibilidad, que perdieran puestos. Tal vez tu lengua maldita, hermano, ya hizo que un pastor, un maestro o un discipulador sea visto como malo. Tal vez ya lo lograste, pero realmente te has puesto a pensar contra quién te pusiste. Te pusiste a pensar que fue contra un hijo de Dios, contra un siervo de Dios, y que dice dura cosa es dar pasadas contra el aguijón. Te has puesto a pensar, te has puesto a pensar cómo Dios sí te va a defender. Porque como te decía, ok, tal vez aquí en la tierra ya difamaste, ya hiciste todo eso. Pero ¿cuál va a ser realmente tu padre? ¿Cuál va a ser realmente tu fin? ¿Cuál va a ser realmente tu castigo? ¿Por qué? Porque atacaste al Hijo de Dios con tu lengua maldita. Porque hiciste quedar mal a un Hijo de Dios con tu lengua maldita. Porque hiciste que despreciaran con tu lengua maldita a un Hijo de Dios. Porque un trabajo puesto por Dios tú dijiste que no servía. ¿Qué crees que te espera a ti? ¿Qué crees que sea tu pago por haber hecho eso? ¿Por qué digo un Hijo de Dios? Porque a todo aquel que se ha atacado tiene el Espíritu Santo dentro. ¿Qué es lo que nos dice de los hijos de Dios? Que todo aquel que le aceptó tiene el Espíritu Santo. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo es hijo de Dios. ¿Qué padre de los que están aquí no defendería a su hijo de alguna otra persona que esté atacándolo? ¿Qué harían esos padres si vieran que otra persona está dañando uno de sus hijos? ¿Se quedarían con los brazos cruzados? ¿Se quedarían viendo? Yo creo que los defenderían. O si oyen que otra persona está hablando mal de alguno de sus hijos, ¿qué es lo que harían? ¿Se les unirían también en esa plática para hablar mal de su propio hijo? ¿Se unirían también para hablar mal y demeritar a sus propios hijos? ¿Ustedes también utilizarían una lengua maldita para dañar a sus propios hijos? ¿Qué harían ustedes? Pues yo creo que lo defenderían de todos, porque hasta incluso se defiende al hijo hasta del propio hermano. Entonces, ¿cómo aquel que tiene el Espíritu Santo en la vida verdadera es hijo de Dios? Todo aquel que ya aceptó a Cristo como Salvador ya es parte de la familia de Dios. Entonces, tú que utilizas tu lengua mal, cuidado. Cuidado a quien difama, cuidado a quien menosprecia. Porque sabes contra quién lo estás haciendo, es un hijo de Dios. Porque lo estás haciendo contra aquella persona que Dios más ama. Ahora otra cosa, tú te dices ser, yo soy cristiano, es que yo soy de Dios, es que yo también soy hijo de Dios. Dice el versículo número 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Entonces dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas con la vid?